presentación de la clase número 3, que es transporte a través de membranas. Esa es la que nos toca en el orden correcto de nuestras presentaciones. Entonces, vamos a verlas acá. Solo vamos a ordenarnos aquí. Okay. No sé si hay, me permiten un segundito. Hay alguien que quiere entrar. ¿Se dan cuenta cómo nos friega esto? Sofía, la gran chucha abrí. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos aquí. Ok. Vamos a encoger esto un poco. Bien, vamos a hacerlo así. Bien, vamos entonces a comenzar a ver. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ok. Vamos entonces a describir los objetivos de la clase de hoy. Los objetivos son describir los principales tipos de transporte de solutos a través de la membrana. Ya habíamos hablado de la membrana, ya sabemos cuál es su estructura, que son 3 componentes fundamentales, que son fosfolípidos, que son proteínas y que son carbohidratos. Y ahora vamos a describir qué tipos de transporte hay para poder comunicarse de la célula con el exterior y del interior hacia el exterior. Del exterior hacia el interior y del interior hacia el exterior. Vamos a diferenciar los mecanismos de transportes activos y pasivos y vamos a identificar las características de cada mecanismo de transporte. Bien, esto nada más recordando, sabemos que una de las características de la membrana es la permeabilidad selectiva. Decíamos en su momento que, esta otra, no me deja ver. Decíamos entonces que la permeabilidad selectiva se fundamentaba en que la membrana, siendo una barrera hidrofóbica, tenía selección diferenciada para ver qué elementos podían atravesar la membrana y quiénes no directamente. Lo primero, que habían gases que pasaban libremente, pues porque son moléculas pequeñas y que podían pasar muy rápido, como el CO2, el nitrógeno, oxígeno y el etanol, que hay una moderada permeabilidad a moléculas pequeñas que tienen carga neutra, como el agua, y que usaba, principalmente en las bacterias, usaba canales proteicos que se llaman acuaporinas y que entonces viajaba con alguna libertad. Que había baja permeabilidad para moléculas polares y que era impermeable a moléculas de mayor tamaño como las proteínas. Ok, esto es lo mismo, ¿verdad? Gases como el CO2 y el oxígeno pasan directamente. Moléculas hidrofóbicas como el benceno pasa directamente. Moléculas polares como el agua o el etanol pasa directamente, pero el agua necesita de un canal que se llama acuaporina, un canal proteico. Y luego que otras moléculas grandes como la glucosa o el aminoácido no pasan directamente, sino que necesitan ayuda de transportadores, de canales que van a permitirles entrar o salir. Esa permeabilidad selectiva, entonces, necesita en un momento dado tener
proteínas de las cuales ya habíamos descrito que era uno de los componentes principales, tenerlas, aprovecharlas, esas proteínas que están en la membrana para poder comunicarse con el exterior. Los canales, que habíamos mencionado, los poros, mejor dicho, los poros, las acuaporinas, una estructura acuosa que contiene, que permite el paso de moléculas pequeñas, algunos iones pueden pasar directamente. Canales de membrana que son proteínas transmembrana, igual que los poros, pero que van a formar el paso selectivo para algunas otros componentes. Los componentes que van a ingresar, por ejemplo, los que están aquí, pueden unirse a la proteína del canal transmembrana y pasar. Como está señalado, por ejemplo, en un transportador de membrana que se une el ligando, la molécula que queremos ingresar, se va a unir, cambia la conformación del receptor, del canal de la proteína transportadora, y entonces esto ya puede ingresar libremente. Además de eso, existen dos elementos que tenemos que considerar. El primero es el concepto de gradiente de concentración. Y el gradiente de concentración lo definimos como la diferencia en la proporción o en la cantidad de partículas que existen en dos áreas que están divididos por una membrana. Entonces, en el dibujo, en el esquema del lado derecho, tenemos dos circunstancias, dos situaciones. La primera, en la cual en la sección C1 hay más solutos, más concentración de pelotitas naranja que en el lado C2, ¿verdad? Entonces, la tendencia normal de este gradiente de concentración para buscar el equilibrio, que es la palabra homeostasis o homostasia, va a ser que va a viajar de donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración. Y cuando están en iguales concentraciones de un lado y del otro, entonces se va a alcanzar el equilibrio y las partículas ya no se van a mover para ningún otro lado. Esto se llama gradiente de concentración y es muy importante en el transporte de membranas porque la tendencia normal es que se apoye en algún tipo de transportes, que se aproveche este gradiente para que viajen las moléculas de un lado hacia otro. Este gradiente de concentración está otra vez ejemplificado acá, cuando tenemos mucha concentración de un soluto, de una molécula en el fluido extracelular, pues la tendencia va a ser a que viaje hacia el otro lado, sobre todo si puede pasar obviamente esta situación, pero si no la puede pasar, entonces hay que resolverlo de otra forma. Sin embargo, la célula mantiene concentraciones diferentes adentro y afuera de la célula. Y acá en los recuadros están, aunque se pueden obviamente verlos todos, porque hay muchas diferencias, ¿verdad? Pero algunos, los más importantes, por ejemplo, el sodio y el potasio, tienen una concentración diferente. Tienen una concentración de 142 equivalentes por litro en el lado externo de la célula y tienen, sin embargo, 10.000 equivalentes dentro de la célula. Entonces, el gradiente de concentración me diría, no, el sodio tiene que entrar, ¿verdad? Pero la célula dice, no, yo quiero tener afuera 142 y adentro 10. Al contrario del potasio, el potasio tiene 4 a 5.000 equivalentes por litro en el exterior de la célula y va a tener 140.000 equivalentes por litro en el interior de la célula. Nosotros medimos estas concentraciones en el suero de los pacientes y tenemos lo normal, ¿cuánto es? 142.000 equivalentes por litro de sodio y 5.000 equivalentes de potasio. Sin embargo, la situación en el interior de la célula es de otra forma. Aquí tenemos el cloruro también, miren el calcio, miren la glucosa, 90 y 20, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas circunstancias, estas situaciones se logran por beneficio de la célula. La célula quiere tener las cosas así y para eso se aprovecha de otras cosas. Ese otro concepto también es importante, que es la polaridad de membrana. Además de la concentración propia del soluto, de la sustancia que estamos interesados en ver cómo está, los solutos, hay unos que tienen carga, por ejemplo, los electrolitos.
tienen carga. Entonces, esos solutos cargados le dan un gradiente de concentración, un gradiente de polaridad, le dan una polaridad a la membrana. Y entonces, por ejemplo, antes del equilibrio en el grupo, en el diagrama del lado derecho, nosotros vemos que hay muchas cargas negativas de un lado, solamente hay una positiva, y hay muchas positivas del otro lado y solamente una negativa. La tendencia por la polaridad de membrana es a que esto se equilibre en tener 4 positivas y 4 negativas de cada lado. Y entonces la diferencia entre las cargas va a ser 0. Pero aquí en la diferencia no va a ser 0 porque hay una situación. Esto también lo utiliza la célula. La célula lo utiliza, por ejemplo, en la transmisión nerviosa. Ahí la polaridad de la membrana es fundamental para que viaje rápido y entonces yo pueda menear mis manos, hablar, cerrar los ojos, oír, patear una pelota. Si no, no podría mi sistema esquelético hacer esas acciones que mi cerebro le está diciendo hacerlo. Lo podría hacer, pero si no tuviera ese gradiente electroquímico funcionando a la perfección, eso sería un desastre. Bien. Eso, vamos a dejar entonces esos dos mecanismos que son circunstancias que vamos a platicar en el transcurso de esto y vamos a usar los conceptos para entender, aunque tal vez el electroquímico no vaya a ser motivo de mucho detalle acá, pero sí el gradiente de concentración. Primero vamos a ver los mecanismos de transporte. Vamos a diferenciar entre lo que es el transporte pasivo y lo que es el transporte activo. El transporte pasivo es a favor de un gradiente de concentración, ¿verdad? Y el transporte activo es en contra de un gradiente de concentración. Vamos también a decir que el transporte pasivo no gasta energía y el transporte activo sí gasta energía. Y vamos a encontrar 3 ejemplos clásicos importantes del transporte pasivo. La difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Y en el transporte activo vamos a encontrar 2, que va a ser en contra del gradiente de concentración, va a ser primario y secundario, ¿verdad? Vamos a regresar 1, 2, y entonces, para mantener sodio y potasio en una situación de inequilibrio de concentración, 142 miliequivalentes afuera y 10 adentro, necesitamos invertir energía para poder mantener esa situación. Y eso lo vamos a hacer mediante transporte activo. Vamos a ver cada uno de ellos ahorita. Bien, transporte pasivo se realiza a favor del gradiente de concentración o de potencial electroquímico, importante, y no necesita aporte de energía. Hay 3 elementos de transporte pasivo: la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Vamos a ver las diferencias y las características de cada uno. Si tienen, por favor, preguntas, me levantan la mano y lo repetimos o lo vemos con claridad. La difusión simple es a favor de un gradiente de concentración de alta concentración a baja concentración hasta equilibrar las concentraciones y el gradiente eléctrico. Ejemplos: el oxígeno en los pulmones, el CO2 en los pulmones. Sabemos que los vasos sanguíneos que llegan al pulmón, que vienen del cuerpo, llevan una alta concentración de CO2 y entonces van afuera, en el aire tenemos poca concentración de CO2 y entonces va a salir el CO2 de los eritrocitos, va a entrar a los alveolos y por el contrario la concentración de oxígeno y nitrógeno en los alveolos va a ser mayor que la que lleva en la sangre y entonces va a entrar fácilmente, ¿verdad? Eso sería difusión simple. ¿Cómo se hace el ejemplo de la respiración? ¿Qué tipo de mecanismo de difusión usan? Difusión simple. Aquí tenemos difusión simple, gases, moléculas no polares pequeñas, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, alcohol, lípidos y solubles, solutos liposolubles como la urea y el glicerol, van a modificarse de acuerdo a la concentración de los solutos de mayor a menor, con el gradiente de concentración. Bueno, la ósmosis es algo muy parecido, pero que no mueve los solutos, sino que mueve el agua. Entonces, si miran en el diagrama izquierdo, donde tenemos 2 compartimentos, uno con
baja concentración de soluto y otro con alta concentración de soluto, ¿verdad? Y acá tenemos baja concentración y la concentración es la misma porque el agua que estaba acá viajó hacia el otro lado y aumentó el volumen. Y entonces esto se llama ósmosis, ¿verdad? Que es el movimiento de moléculas de agua, de moléculas neutras sin carga, y su función es mantener el volumen celular o mantener la concentración de los solutos en los mismos lugares. La ósmosis es entonces el número de partículas osmóticamente activas. La presión osmótica o oncótica es diferente de las sustancias, tienen más o menos capacidad osmótica. La osmolaridad del líquido extracelular es importante y la permeabilidad de la membrana. Entonces, todo esto va a permitir que el agua se mueva de un lado a otro hasta equilibrar las concentraciones. Y el ejemplo que nosotros usamos es el agua, los eritrocitos sometidos a soluciones que son hipotónicas, hipertónicas o isotónicas. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo una suspensión de eritrocitos, ¿verdad? Que están con sus componentes internos y su cantidad de agua, y lo coloco en una solución hipotónica, es decir, que va a tener menos concentración de solutos que los que tiene el eritrocito adentro, entonces el agua va pues se va a estar en una solución hipotónica, va a aumentar, va a necesitar la célula que el agua entre para equilibrar la concentración de los solutos que están aquí adentro. Entonces, como aquí hay menos, entonces el agua va a entrar. ¿Y qué va a suceder? La célula va a reventar, se va a lisar. Esos son los términos. Lisis va a ser rompimiento. Entonces, si yo pongo sangre en una solución hipotónica, los eritrocitos se van a inflar y van a romperse, ¿verdad? Eso se llama lisarse, se van a romper. Por el contrario, si la coloco en una solución hipertónica, y luego voy a regresar a aclarar algún concepto ahí que pueda quedar confuso, entonces lo que va a hacer la célula es sacar agua para que la concentración de lo que tienen adentro sea igual a la concentración de los solutos que están afuera. Eso va a hacer que la célula se va a crenar. Crisis dentro de la célula, entonces saca agua y se vuelven crenocitos. El fenómeno es crenarse. Entonces estas células se van a arrugar, les van a salir espículas, les van a salir donde se ha deformado y esta se va a reventar. Una solución hipotónica, si yo coloco sangre de eritrocitos en agua, se lisan. Una solución hipertónica, si tiene una concentración mayor a la concentración que debe tener adentro del eritrocito, van a alisarse, se van a alisar y aquí se van a crenar en la solución hipertónica. Y la solución isotónica va a ser aquella que tiene la misma concentración de sales adentro que afuera. Es decir, no le va a suceder nada al eritrocito, no va a necesitar mover el agua. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero preparar una solución isotónica, ¿cómo hago? Alguien, si ya lo ha hecho, si ya lo saben, por favor compártalo con nosotros. Díganos qué es una solución, o dígame una solución isotónica. ¿Cómo hago yo, cómo formo una solución isotónica? ¿No? Bueno, si yo quiero hacer una solución isotónica, tengo que tener una suspensión de cloruro de sodio de 0.85%. O sea, por cada 100 mililitros tengo que agregar 0.85 gramos de cloruro de sodio, 8.5 gramos en un litro. Eso me va a dar una concentración de 0.85 gramos por litro o gramos por 0.85%, o sea, gramos por ciento. Y esa concentración no le va a hacer nada a mis eritrocitos. En el laboratorio, uno de los laboratorios era hacer esto, ¿verdad? Precisamente ver las concentraciones, preparar las tres y agregarle sangre para ver qué sucedía.
y cuando la solución es hipotónica, se lisan y entonces nosotros en el sobrenadante tenemos hemoglobina pues disuelta y eso se mira rosado. En este se crenan y tenemos que verlos microscópicamente porque el sobrenadante sigue siendo transparente y aquí no pasa nada. Los eritrocitos están normales. ¿Ok? Muy bien. Bueno, luego tenemos, esa es la difusión simple, ¿verdad? Decíamos difusión facilitada. La difusión facilitada siempre es a favor del gradiente de concentración. Es decir, va a ser hacia acá, pero las moléculas que se van a transportar no son moléculas pequeñas, sino que son moléculas, perdón, grandes, polares, que van a necesitar una proteína transportadora y son susceptibles de saturación del canal. Entonces tenemos canales de proteínas, ¿verdad? Como los poros, los canales, ¿verdad? Y proteínas transportadoras que van a usar este sistema. Entonces, tenemos poros de membrana que habíamos hablado que los más comunes son los poros acuosos, las acuaporinas que transportan iones y moléculas pequeñas como agua y iones, difusión simple, no está regulado, esos entran y salen, van y vienen, no hay mayor control, no se saturan. Sin embargo, tenemos canales de membrana en la cual es una proteína que va a tener un canal y se va a activar o se va a desactivar. Se puede regular por compuertas de voltaje, de ligando o estímulo mecánico. Es decir, los ligandos se pueden unir y tapar el poro y entonces el canal de membrana, entonces ya no entran. O puede ser por el gradiente electroquímico, que cuando el gradiente electroquímico llega a un nivel, hay una puerta que se tapa, ¿verdad? Por eso dice aquí la regulación regulada por compuertas de voltaje, compuertas de ligando o estímulo mecánico que va a hacer que esto cierre y se sature para que ya no se salgan las cosas que estén entrando y saliendo a placer. Y lo otro son el transportador de membrana, que las proteínas que se une al soluto cambia la conformación para transportarlo. Es decir, se une el ligando a un receptor que está en la proteína transportadora y eso le cambia la conformación estequiométrica la estequiométrica, la porción, la configuración tridimensional y entonces ya puede entrar el ligando, ¿verdad? Eh, la regulación es por la especificidad que tiene, ¿verdad? Es lenta, pero se puede saturar. Bien. Los canales proteicos son los mecanismos más rápidos de interacción, ¿verdad? Forman poros, permiten el paso del soluto, como las acuaporinas. Ahí pasa, salen, y algunos iones también lo hacen así. Por otro lado, tenemos, digamos, ahorita el transporte pasivo, ¿verdad? Que hablamos de 3 tipos de transporte pasivo: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis, ¿verdad? Esos 3 mecanismos de transporte pasivo. Ahora entramos al transporte activo. Y el transporte activo decíamos que se realiza en contra de un gradiente de concentración. Y entonces eso es fundamental, o de potencial electroquímico. Y sí necesita aporte externo. Tenemos 2 tipos de transporte activo, que es el primario y el secundario, y los vamos a describir. El transporte es en contra de un agente de concentración y regularmente la energía viene de hidrólisis del ATP. Entonces, el ATP se une aquí a la proteína transportadora y cuando quiere dar energía se libera el grupo fosfato y da ADP como producto más el grupo fosfato y esa reacción es exergónica, o sea, libera energía, 6.8 kilocalorías por mol y eso permite que la energía haga algo en este transportador, lo cambie o haga alguna reacción que entonces le va a permitir que este transportador, esta proteína, cambia su conformación. No es reversible y así entran nutrientes, iones y otros productos. Bien, acá vamos a tener 2 tipos de transporte activo, el primario y el secundario. El primario porque el ATP actúa directamente sobre la proteína transportadora y es un solo soluto el que entra o sale y así se mantiene. En el otro, el soluto también tiene
acción sobre otro tipo de soluto que va a permitirse entrar. Mientras este sale, el otro entra. Vamos a describirlos. El más importante y clásico de descriptor del transporte activo primario es lo que se llama la bomba de sodio y potasio. Este es un sistema muy importante en la célula para mantener la inequidad de concentración de sodio y potasio dentro y afuera de la célula. Asimismo hay otros: calcio, hierro, hidrógeno, cloruro, uratos, carbohidratos y aminoácidos. Y acá está viendo, se mira cómo funciona. Primero, el transportador, la proteína transportadora, ahí sí va a seguir, ¿verdad? Está abierta hacia adentro. Y entonces se le unen tres sodios, tres moléculas de sodio. Y se une, además de las tres moléculas de sodio, al estar las tres unidas, activa que se les una un ATP. Y el ATP reacciona con la molécula liberando un fósforo y quedándose como ATP. Esa liberación hace que la proteína cambie su forma y saque el sodio hacia el exterior de la célula, ¿verdad? Y se queda abierta, y cuando está abierta se le pegan dos potasios y regresa al interior dos potasios. Entonces, la bomba de sodio y potasio, por eso se llama así, saca tres sodios, usa ATP para sacar el sodio e ingresa dos potasios. Y eso mantiene entonces constantemente en la membrana celular de todos lados la concentración de sodio elevada de 140 miliequivalentes afuera y de 10 miliequivalentes abajo. Además, está ingresando potasio y eso hace que el potasio dentro de la célula sea el que tiene 140 y afuera el potasio quede en un valor de 5 miliequivalentes. Esta es de nuevo la misma bomba, ¿verdad? Solo que estamos aquí haciendo el inicio. Entonces, acá está el sodio adentro de la célula, se van a unir tres moléculas de sodio que van a unirse al transportador. Eso activa que el ATP catalice la reacción en el transportador, se le pegue el grupo fosfato y eso hace que el transportador se abra hacia afuera y se cierre en la parte de adentro. Libere entonces las moléculas de sodio y se le van a juntar dos moléculas de potasio. Eso van a ingresar, se va a abrir cuando se peguen las moléculas de potasio, va a activar que se cierre en la parte de afuera y se abra en la parte de adentro, liberando de nuevo las moléculas de potasio. ¿Está claro esta situación? Porque es fundamental que todos lo entendamos, ¿verdad? Sí. Bueno, el transporte activo secundario está acoplado al movimiento de sodio e hidrógeno y se usa para transportar otras cosas, para transportar azúcares, aminoácidos y compuestos orgánicos. Entonces, acá está el ejemplo del calcio, el hidrógeno y el sodio, donde el sodio va a entrar, el calcio va a salir, el sodio va a entrar, el hidrógeno va a salir, ¿verdad? Transporte activo. Y en el caso de la glucosa, vamos a describirlo un poquito más detalle después, va a entrar el sodio, va a entrar la glucosa y van a entrar aminoácidos. Entonces, para eso funciona el transporte activo. El transporte activo secundario, entonces, va a utilizar dos mecanismos, uno que se llama sinporte y otro que se llama antiporte. Esto es cuando están acoplados a otra sustancia los importadores que son cotransportadores de dos sustancias al mismo tiempo. El sustrato A y el sustrato B, ambos van a entrar juntos y solamente juntos, ¿verdad? Así como en las parejas, solamente juntos, se hace todo. Y el simporte, el antiporte va a ser cuando entra el sustrato A, pero al mismo tiempo sale el sustrato B en dirección contraria. Uno de estos es el simportador de sodio y glucosa. El simporte entra molécula de sodio y una de glucosa. Y esa es la única manera que el transportador logra cambiar su configuración. Obviamente va a necesitar también energía porque es un transporte activo, ¿verdad? Para poder ingresar la glucosa. Si no, no entra. Es importante mencionarles que bloqueadores de este sistema se utilizan en el tratamiento de la
de la diabetes mellitus, y lo que hacen es impedir la reabsorción de glucosa en las células renales y entonces que se libere la glucosa con más facilidad en la orina. Y entonces eso hace que baje la concentración de glucosa en la sangre, que es lo que es una de las manifestaciones y problemas del paciente diabético. Acá está entonces de otra manera explicado, ¿verdad? Cómo el eximportador de glucosa y sodio, estando en el intestino, la glucosa y el sodio van a ser ingresados a la célula, porque no se meten aquí, va muchachos, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan porque no lo hemos visto, disculpen, pero las células del intestino, que son unas células columnares altas con borde en cepillo, etcétera, para aumentar la superficie, van a tener de estos receptores para poder hacer el traslado de la glucosa que está en el intestino, donde nos comimos un helado y vamos a transportarlo simpórticamente con sodio para que entre aquí y luego ya salga por otros mecanismos a la bomba de sodio, etcétera, a otros tejidos. Y aquí tenemos un resumen de todos los mecanismos de transporte, donde tenemos el oxígeno y el agua que usa acuapurinas, el CO2 que pasa libremente, la glucosa que utiliza el transportador GLUT1, ¿verdad? Aquí está el transportador de glucosa con sodio. Tenemos un transportador que utiliza cambios de proteínas, ¿verdad? Con bicarbonato y cloro, la bomba de sodio-potasio y unas acuapurinas. Y entonces con eso tenemos ya esto que me encantó. Y entonces dice, do you feel like sheep? Like, why don't we always have to travel from high to low concentration? Le dice esta, era la salsa. It's passive transport, Jim. You know, one day I'm going to go the other way. Llevar la contraria. I'm going to go to the high concentration. Yeah, got some ATP in your pocket? I don't need ATP, I have dreams. Bueno, con eso, chicos, terminamos la presentación de hoy. ¿Ok? Recordemos, por favor, que tenemos pendientes la clase número 4, la mitad de la clase número 4, que voy a trabajarla más tarde. Hoy todavía es un día cansado porque comienza con ustedes a la 1, tengo clase ahorita a las 2, tengo reunión a las 4 y después, por ahí de las 5 o 6, voy a grabar la clase que tenemos pendientes del sistema endomembranoso.